Muy buenos días tengan todos ustedes. Estoy muy contenta de estar el día de hoy en esta conferencia. Agradezco al maestro Jorge Begerman, presidente del comité organizador, y a todos los integrantes del mismo por su amable invitación para participar en esta primera conferencia regional sudamericana de la Asociación Internacional para la Ingeniería Geológica y del Ambiente, así como el segundo Congreso Argentino de Geología Aplicada a la Ingeniería y el Ambiente. El día de hoy compartiré con ustedes algunos aspectos relacionados con la gestión integral del riesgo de desastres y la importancia de las geociencias y, por supuesto, del papel de los expertos en las diversas áreas de las geociencias en la sociedad. Para abordar el tema en cuestión, he dividido la presentación en 4 secciones. En la primera de ellas hablaré del significado de la comprensión del riesgo y posteriormente haré referencia a la investigación integrada del riesgo de desastre. A partir de estos conceptos, será posible adentrarnos en los ingredientes fundamentales de la gestión integral del riesgo de desastres y finalmente señalaré algunos de los aspectos más relevantes del vínculo entre las geociencias y la sociedad. Comprender el riesgo de desastres no es una tarea fácil. Entender el riesgo requiere una visión integral que permita reconocer las complejas interacciones de los sistemas sociales y ambientales en un contexto de cambio climático. El impacto de los desastres en todo el mundo es un tema muy preocupante para nuestra sociedad. Al enterarnos de la ocurrencia de desastres tanto en países dependientes como en los desarrollados, nos damos cuenta del enorme reto que hemos tenido y seguimos teniendo desde hace muchos años para reducir el riesgo de desastre. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, el número e impacto económico de los desastres ocurridos en las primeras 2 décadas de este siglo duplicaron los ocurridos durante los 2 últimos decenios del siglo pasado. En esta diapositiva podemos apreciar que del año 2000 al 2019 se registraron más de 7.000 desastres, 1.23 millones de víctimas fatales, más de 4 billones de personas fueron afectadas y las pérdidas económicas se calcularon en alrededor de 3 trillones de dólares americanos. Por si esto fuera poco, como todos sabemos, desde el año pasado las consecuencias del desastre global desencadenado por COVID-19 han sido devastadoras y sin precedente alguno en la historia contemporánea. El número de pérdidas de vida es hasta el momento de aproximadamente 4.5 millones de personas y se han registrado más de 215 millones de contagios de manera adicional al impacto económico inaudito. Todas estas cifras son indicativas de la urgente necesidad de contar con políticas públicas sólidas orientadas a la gestión integral del riesgo de desastre. La pregunta que habría que hacerse entonces desde la academia es por qué, a pesar de los avances científicos y tecnológicos y de las innumerables estrategias nacionales e internacionales encaminadas a prevenir desastre, sus consecuencias negativas continúan incrementándose. Los desastres son procesos sistémicos que se desarrollan a lo largo del tiempo y sus causas están profundamente arraigadas en la historia de la sociedad, su estructura y organización, lo cual incluye especialmente las relaciones que se han dado entre los seres humanos y el ambiente. De aquí o en este sentido, que el reconocimiento de las causas de fondo o subyacentes son de suma relevancia para poder entender y prevenir los desastres. Los desastres no son naturales. Los desastres se generan a partir de la materialización o cristalización del riesgo y el riesgo es resultado de las diversas interacciones e interdependencias entre amenazas, condiciones de vulnerabilidad y exposición. Las amenazas se pueden definir como procesos, fenómenos o actividades humanas que pueden desencadenar un desastre. Son de origen diverso, esto es, pueden ser de origen natural, como la actividad volcánica, la sismicidad, socionaturales como los deslizamientos, las inundaciones, tecnológicas como fugas, derrames y explosiones, y biológicas como la COVID-19. La vulnerabilidad es una condición social muy compleja. Podemos entender como vulnerabilidad al nivel de susceptibilidad o predisposición de una persona, una comunidad, los bienes o los sistemas
a sufrir daño o efectos negativos desencadenados por la ocurrencia de diversas amenazas en función de una serie de factores y procesos físicos, sociales, políticos, económicos, institucionales y ambientales que se van construyendo a través del tiempo. La exposición a las amenazas de cualquier origen es un componente esencial del riesgo de desastre y no es otra cosa más que la localización de personas, infraestructura, producción, riqueza, recursos naturales y otros elementos necesarios para el sustento y el bienestar social en relación con el impacto de las amenazas y sus posibles efectos adversos. Podemos decir entonces que el riesgo de desastre es resultado de la combinación de las amenazas, la vulnerabilidad y la exposición. Por lo tanto, es de suma relevancia entender no solo la dinámica de las amenazas, sino también las condiciones de vulnerabilidad y exposición de la población, ya que de estas dos últimas depende la magnitud del impacto de los desastres. La reducción del riesgo de desastres es una tarea muy compleja que implica diversos aspectos de la agenda internacional. Entre ellos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya finalidad se centra en privilegiar el desarrollo sostenible a partir de la reconciliación de aspectos económicos, sociales y ambientales de las actividades humanas. Esto es, progresar en dichos ámbitos sin destruir el ambiente. El Acuerdo de París, que como ustedes bien saben, tiene como objetivo luchar contra el cambio climático con la finalidad de limitar el incremento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados y realizar esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados centígrados. La nueva Agenda Urbana o Hábitat 3 tiene como objetivo promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana y la economía urbana. Esto es, crear un vínculo de refuerzo mutuo entre urbanización y desarrollo. Y por supuesto, el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que es la estrategia más importante para reducir el riesgo de desastres en la esfera internacional. Su objetivo primordial es reducir el riesgo y las pérdidas generadas por los desastres en términos de vida, medios de subsistencia, salud y bienes de índole económica, física, social, cultural y ambiental de las personas, empresas, comunidades y naciones. Este marco busca reducir la mortalidad, el número de personas afectadas, las pérdidas económicas directas, los daños a la infraestructura crítica y la interrupción de los servicios básicos. Asimismo, tiene el propósito de incrementar el número de países con estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres, la cooperación internacional y el acceso a información acerca de evaluaciones de riesgo y sistemas de alerta temprana. El marco de Sendai está integrado por 4 prioridades: comprender el riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo, invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y para reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. La compleja causalidad y dinámica del riesgo de desastres demanda una investigación integrada basada en un enfoque transdisciplinario. Sin embargo, este tipo de investigación no se está haciendo tanto como se necesita. La investigación forense de desastres es uno de los enfoques que se pueden utilizar para la investigación integrada sobre el riesgo de desastre. Esta perspectiva documenta cómo los desastres derivados del riesgo sistémico no ocurren por un solo factor, sino como resultado de una serie de procesos e interacciones que se desarrollan en el tiempo. En consecuencia, la investigación forense de desastres tiene la finalidad de contribuir a la reducción del riesgo de desastres a partir de la comprensión de las causas de fondo y los factores inductores del riesgo de desastre. Para esta perspectiva, la comprensión del presente está inevitablemente conectada con el pasado y, en consecuencia, para comprender el riesgo de desastres y los desastres, es fundamental identificar las causas
de fondo y los impulsores del riesgo, que están vinculados a varias dimensiones de vulnerabilidad y exposición y, por lo tanto, a la construcción social del riesgo. En esta imagen podemos observar una serie de componentes que representan los elementos fundamentales para entender cómo se construye el riesgo. Todos ellos, como pueden ver, están cimentados en la sociedad. Uno de los mensajes más importantes es que el entendimiento del presente está conectado con el pasado y, en consecuencia, para entender el riesgo de desastres y los desastres, necesitamos identificar y comprender las causas subyacentes y los factores impulsores de riesgo de los cuales derivan las diversas dimensiones de vulnerabilidad y exposición y la construcción del riesgo de desastre. Para dejar estos conceptos más claros, veamos nuevamente esta imagen en la que queremos reflejar que los procesos y la toma de decisiones territoriales y de desarrollo por parte de la sociedad son de suma relevancia en la configuración del riesgo. Por ello, como señalábamos en la anterior diapositiva, las sociedades figuran aquí como la base más importante. Tomemos como ejemplo el caso de los desastres desencadenados por sismos en la Ciudad de México. Las causas de fondo se remontan a la llegada de los españoles a Tenochtitlán y están ligadas con el desequilibrio que causaron entre la sociedad y la naturaleza al desecar los lagos, cambiar la hidrología y construir un espacio habitado con catedrales y la ahora Ciudad de México localizada sobre los depósitos lacustres que, como sabemos, amplifican con facilidad las ondas sísmicas. De manera adicional, para este y muchos otros casos, los factores inductores del riesgo se vinculan con la falta de planeación y ordenamiento territorial ligados al crecimiento desmedido de las ciudades. Y la Ciudad de México no es la excepción. La Ciudad de México y sus habitantes poseen una serie de características de vulnerabilidad y exposición derivadas de ese mal manejo del territorio y que, por si fuera poco, también se asocian a factores como la corrupción y la falta de implementación de códigos de construcción. Este tipo de factores dan origen a condiciones críticas o causas inmediatas de los desastres, como por ejemplo los edificios mal construidos. Sabemos de sobra que los sismos no matan a las personas, sino los edificios mal construidos. Todos estos elementos e interacciones que hemos mencionado son manifestaciones de la construcción social del riesgo presentes de manera latente en nuestra sociedad. Al final de cuentas, es claro que la ocurrencia de un sismo actúa simplemente como la gota que derrama el vaso, es decir, como el mecanismo desencadenante del desastre, a partir del cual se revelan o concretizan consecuencias devastadoras que reflejan las condiciones de vulnerabilidad y exposición preexistentes en una comunidad, en este caso, en la Ciudad de México. Con base en todo lo anterior, nos debe quedar claro que la acción humana es el factor principal y motor de la construcción del riesgo de desastre. Un desastre se produce cuando se materializa el riesgo existente, el cual resulta de la combinación de la vulnerabilidad, la exposición y la ocurrencia de una o más amenazas, siendo que la o las amenazas son las que desencadenan el desastre. Es así que podemos hacer énfasis nuevamente en que los factores condicionantes o inductores del riesgo de desastre son aquellos procesos que incrementan los niveles de vulnerabilidad y exposición de una comunidad, una sociedad o un sistema y determinan en gran medida la dinámica del riesgo de desastre. Entre ellos cabe destacar la urbanización, la deforestación, la desigualdad, la pobreza, condiciones inseguras, analfabetismo, insalubridad, falta de ordenamiento territorial o planeación, gobernanza frágil o endeble, y por si fuera poco, el cambio climático. Ya teniendo en mente un panorama más claro de la necesidad de desarrollar investigación integrada del riesgo de desastre, es más fácil abordar y entender la complejidad natural de la gestión integral del riesgo de desastre en el contexto de la formulación de políticas públicas, toma de decisiones y práctica.
De acuerdo con la Real Academia Española, gestión significa llevar adelante una iniciativa o un proyecto, ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo, o bien manejar o conducir una situación problemática. La gestión integral del riesgo de desastres se puede definir como un proceso social que involucra a los tres órdenes de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, dirigido a la identificación y aplicación de políticas y estrategias de reducción del riesgo de desastre con el propósito de prevenir nuevos riesgos de desastre, reducir los riesgos de desastre existentes, gestionar el riesgo residual y controlar de forma permanente los factores de riesgo de desastre en la sociedad. Todo ello en consonancia con e integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sostenibles, donde la participación de las comunidades vulnerables expuestas es eje fundamental para lograr una gestión integral del riesgo de desastres exitosa. La gestión prospectiva del riesgo de desastres aborda y trata de evitar la aparición de nuevos o mayores riesgos de desastre. Se centra en abordar los riesgos de desastre que podrían surgir en el futuro si no se establecieran políticas de reducción del riesgo de desastres, como por ejemplo la mejor planificación del uso de la tierra o de las redes de abastecimiento de agua. La gestión correctiva del riesgo de desastres trata de eliminar o reducir los riesgos de desastres que ya están presentes y que deben ser gestionados y reducidos de forma inmediata, como por ejemplo el reforzamiento de infraestructuras vitales y la reubicación de poblaciones o activos expuestos. La gestión compensatoria del riesgo refuerza la capacidad social y económica de las personas y las sociedades ante el riesgo residual, es decir, aquel que no es posible reducir de manera efectiva. Incluye actividades de preparación, respuesta y recuperación y combina diferentes instrumentos financieros como los fondos nacionales para imprevistos, los créditos contingentes, los seguros y reaseguros y las redes de protección social. La gestión integral del riesgo de desastres debe entenderse como un proceso complejo de carácter transversal e integral en la cual debe haber una estrecha relación con el desarrollo y su gestión. Este tipo de proceso requiere la integración y coordinación a través de los niveles territoriales existentes, así como la creación y consolidación de estructuras organizativas institucionales permanentes y sostenibles. Asimismo, se debe promover la participación y apropiación de los actores sociales. Existen 6 procesos claves de la gestión integral del riesgo de desastres. Generar conocimiento sobre el riesgo de desastre, prevenir el riesgo futuro, reducir el riesgo existente, preparar la respuesta, responder y rehabilitar, y recuperar y reconstruir. Dichos procesos deben de ir acompañados por procesos de dirección y apoyo que incluyen el desarrollo de una base normativa e institucional, la planificación y organización de la intervención, la consecución y disponibilidad de recursos, información y educación, así como seguimiento, evaluación y control. El primer proceso es generar el conocimiento sobre la reducción del riesgo de desastres y tiene como objetivo disponer y difundir datos, información y conocimiento que permita y facilite la efectiva gestión del riesgo a través de todos sus procesos constitutivos, de forma tal que sean asequibles para los tomadores de decisiones. Entre los insumos básicos cabe señalar los datos sobre la dinámica de las amenazas, información sobre la dinámica de la sociedad, uso, ocupación y transformación del territorio y sus recursos, herramientas para la estimación, cuantificación y distribución espacial de pérdidas y daños, y recursos humanos, institucionales y financieros. El conocimiento oportuno y confiable que supla las demandas dinámicas y cambiantes de información requeridas para una efectiva gestión del riesgo de desastres es el producto principal de este tipo de procesos. El segundo proceso es prevenir el riesgo futuro y este busca limitar el desarrollo de los factores de riesgo de desastre en la sociedad
a través de una gestión territorial ambiental adecuada. Información sobre el desarrollo de los factores de riesgo y sus causas, estimación de posibles escenarios de riesgo a futuro, herramientas e instrumentos de planificación del desarrollo territorial y sectorial, así como recursos humanos, institucionales y financieros, son los insumos básicos requeridos para este segundo proceso. Y su producto principal es el control o limitación del desarrollo de factores de riesgo de desastre. Reducir el riesgo existente es el tercer proceso y tiene como objetivo minimizar los factores del riesgo existente para evitar o limitar el impacto adverso de las amenazas de origen diverso en la sociedad. Entre los insumos básicos destaca la información sobre riesgos existentes, estimados, evaluados, indicando probabilidad de ocurrencia, área de afectación, recurrencia y efectos en términos de escenarios de riesgo. Asimismo, es necesario contar con herramientas e instrumentos para la planificación y ejecución de acciones de reducción de riesgos como medidas de intervención. Entre los productos principales cabe destacar la reducción del nivel de riesgo de desastres en términos de daños y pérdidas a futuro y el mayor desarrollo de las comunidades. El cuarto proceso involucra preparar la respuesta y tiene como objetivo desarrollar capacidades, instrumentos y mecanismos para responder adecuadamente ante la inminencia y o la ocurrencia de amenazas de origen diverso. Entre los insumos básicos, cabe señalar la información sobre riesgos existentes, estimados, evaluados, indicando probabilidad de ocurrencia, área de afectación, recurrencia y efectos en términos de escenario de desastres. Asimismo, es importante incluir bases conceptuales y metodológicas para el diseño de instrumentos para la planificación y ejecución de acciones de respuesta en casos de desastre, como los atlas de riesgo. El producto principal es la creación y fortalecimiento de capacidades para responder adecuadamente ante la ocurrencia y el impacto potencial de diversas amenazas. Responder y rehabilitar es el quinto proceso, y este tiene la finalidad de atender oportunamente las necesidades básicas e inmediatas de las poblaciones en riesgo o afectadas por una o varias amenazas y prever la aparición de nuevas condiciones de riesgo. Hay una serie de insumos básicos que son necesarios para este proceso. Cabe señalar la información sobre daños y pérdidas, áreas de afectación, necesidades emergentes, recursos disponibles para la respuesta, así como herramientas e instrumentos para la planificación y ejecución de acciones de respuesta en casos de desastre y, por supuesto, la disponibilidad de recursos humanos, institucionales y financieros, sobre todo equipos de rescate y de movilización, entre otros. La atención oportuna a las necesidades básicas inmediatas de las comunidades derivadas de la inminencia o manifestación de una o varias amenazas es el producto principal de este tipo de proceso. Amenazas. El sexto proceso es recuperar y reconstruir. Este tiene como objetivo fundamental restablecer condiciones aceptables y sostenibles de desarrollo económico y social de la comunidad afectada, reduciendo el riesgo a un nivel menor del que existía antes del desastre. Hay una serie de insumos básicos que son de gran relevancia, entre ellos la información sobre daños y necesidades, áreas de afectación, censos de población afectada y damnificada y pérdidas en términos de modos de producción. Asimismo, es fundamental contar con herramientas e instrumentos para la evaluación del impacto y para la identificación de opciones de planificación que consideren la no reproducción del riesgo preexistente. Finalmente, como en todos los procesos, la disponibilidad de recursos humanos, institucionales y financieros es también de suma relevancia. El restablecimiento a un nivel aceptable y de menor riesgo de las condiciones de desarrollo de las comunidades afectadas es el producto principal de este tipo de proceso.
Si bien la tarea de la protección civil se enmarca en la gestión del desastre y se enfoca en la organización, planificación y aplicación de medidas de preparación, respuesta y recuperación en caso de emergencia o desastre, la gestión integral del riesgo de desastre es un proceso mucho más complejo que requiere una participación permanente y no solo ante la inminente ocurrencia de una o varias amenazas, con un enfoque transsectorial y multiescalar que implica dimensiones de integralidad, transversalidad, rendición de cuentas, eficiencia y equidad y corresponsabilidad. Es importante también enfatizar que la gestión integral del riesgo de desastres requiere una profunda mirada a la complejidad de las interrelaciones entre los elementos, procesos y prácticas que intervienen en la construcción social del riesgo, incluida su génesis. También se centra en influir en la coproducción del conocimiento y en la práctica. Y por lo tanto, la gestión integral del riesgo de desastres es también un reto que requiere ir más allá de las posiciones políticas y burocráticas que predominan actualmente. En esta última sección abordaré de manera muy puntual algunos mensajes claves relacionados con el quehacer de las geociencias en el contexto de la gestión integral del riesgo de desastre y su papel en la sociedad. La gestión integral del riesgo de desastre es equiparable a la parábola del elefante y los ciegos, la cual narra que había 6 sabios ciegos que vivían en una pequeña aldea. Un día alguien llevó un elefante a la aldea. Los sabios buscaban la manera de saber cómo era el elefante, ya que no lo podían ver, por lo que decidieron tocarlo. Uno tocó una de las grandes orejas del elefante, por lo que asumió que era como un gran abanico. Otro tocó las patas e imaginó que era como un árbol. El tercero de ellos pensaba que los otros estaban equivocados, ya que percibió al elefante como una soga debido a que le había examinado la cola. Como era de esperarse, los 6 sabios se metieron en una interminable discusión durante horas sin ponerse de acuerdo sobre cómo era el elefante. Si adaptáramos esta historia como la parábola del desastre y los científicos, esta sería muchísimo más complicada, ya que cada científico, en función de su disciplina y alimentado de su propia construcción de certeza, explicaría el desastre. Y más aún, si adaptáramos la parábola a los tomadores de decisiones, entenderíamos por qué en la práctica los esfuerzos siguen orientados a la gestión del desastre, esto es, a las actividades de respuesta y no así a la gestión del riesgo. En las últimas décadas ha habido un gran desarrollo en la investigación relacionada con amenazas de índole diversa, especialmente de aquellas de origen natural, como la actividad volcánica y la sismicidad, los tsunamis, etc. Como bien sabemos, la comprensión de la dinámica de este tipo de amenazas desde diversos enfoques disciplinarios se ha incrementado a partir de la mejora de instrumentación, monitoreo, mapeo, modelado, pruebas de campo y mediciones de laboratorio, así como por herramientas y métodos de detección remota y terrestre más precisos para las observaciones del terreno y la interpretación visual, junto con el desarrollo de diversas plataformas y sistemas de información geográfica y, por supuesto, del desarrollo técnico de sistemas de alerta temprana. Sin embargo, a pesar de la generación de todo este conocimiento, aún es necesario considerar sistemáticamente los aspectos relacionados con los factores impulsores del riesgo en términos de vulnerabilidad y exposición de las poblaciones y sistemas de una manera más articulada con la comprensión de la dinámica de las amenazas y, por supuesto, de su estrecha relación con las causas de fondo o factores subyacentes de los desastres. Muchas de las investigaciones en este tema aún se desarrollan con enfoques mono y multidisciplinarios, por lo que es necesario realizar investigaciones de tipo integral en las que el entendimiento de tanto las dimensiones sociales como físicas o ambientales nos brinde la oportunidad de analizar sus orígenes, desarrollo y consecuencias en tiempo y espacio. La participación de todos los enfoques disciplinarios es de suma relevancia para la investigación integral del riesgo de desastres, y uno de los aspectos más complejos es su naturaleza transdisciplinaria.
La transdisciplina es un proceso colaborativo que implica la integración de participantes académicos y no académicos con el fin de canalizar las convergencias entre la ciencia y la práctica. Esta requiere enfoques participativos y multimetodológicos orientados a la identificación, intervención o solución de una serie de compromisos prácticos asociados a temas de relevancia a escala local y regional en contextos particulares. El fin último de la transdisciplina es la coproducción del conocimiento y la capacidad de transferirlos a la formulación de políticas y prácticas. La transdisciplina es sin duda una aspiración, un deseo y especialmente un gran reto. Es aquí donde la naturaleza de las geociencias brinda una buena oportunidad de colaboración y trabajo transdisciplinario, ya que a partir de la vinculación del conocimiento de la dinámica de nuestro planeta con aspectos sociales y ambientales, es factible tener una mayor incidencia en el campo de la gestión integral del riesgo de desastres. Los geólogos, geofísicos, geomorfólogos, vulcanólogos, ingenieros, entre otros especialistas, aportan indudablemente conocimiento muy valioso para entender la dinámica de las amenazas naturales, para así poder concertar su labor con la de los sociólogos, psicólogos, economistas, antropólogos y otros expertos de disciplinas sociales, quienes contribuyen al entendimiento de diversos aspectos de la vulnerabilidad y la exposición. Es importante, por lo tanto, aprovechar la manera en que las geociencias pueden abordar el estudio de las amenazas para complementar los análisis de vulnerabilidad y exposición desde una mirada espaciotemporal para tratar de caminar hacia un verdadero enfoque inter y transdisciplinario. Junto con varios colegas que trabajamos en este tema, consideramos que de manera similar al Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales que se ocupan de los riesgos de desastre deben establecer una agrupación o comisión transdisciplinaria de alto nivel de expertos internacionales en la reducción del riesgo de desastres con aportes de diversos sectores y la sociedad civil. Dicha comisión tendría el alcance y la influencia de las comunidades locales, empresas y gobiernos para aumentar la conciencia de las personas. Debe crearse asimismo un proceso de evaluación coherente con fundamentos científicos para la reducción del riesgo de desastres a fin de proporcionar un conocimiento sólido para informar la toma de decisiones y ayudar a los gobiernos de todo el mundo a establecer políticas y objetivos e identificar las carencias de la investigación. Finalmente, a manera de conclusión, me gustaría subrayar que el enfoque de la ciencia no debe limitarse a proporcionar la información correcta en el momento adecuado para las personas adecuadas, ya que la investigación científica también debe ser útil, utilizable y utilizada. No obstante, debemos estar conscientes de que no existe un camino directo y rápido para construir una interfaz sólida entre las geociencias y la formulación de políticas públicas, la toma de decisiones y la práctica, a menos de que se lleve a cabo una investigación integrada sobre el riesgo de desastres. Y con esta diapositiva termino y agradezco mucho su atención a esta plática. Gracias.